¿Alguna vez escuchaste lo que tu propia familia pensaba de ti cuando creían que no estabas oyendo? Merece respeto una mujer que aguanta que humillen a su esposo frente a ella. Hola, la historia aborda sacrificio, reconocimiento y dinámicas familiares invisibles. Una conversación escuchada por accidente provoca una reflexión profunda. El relato explora amor, expectativas y autoestima. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. ¿Tú crees que me quiere? Mira, Toñita, yo no sé si te quiere. Lo que sé es que paga la luz, el gas y las colegiaturas. Y eso hoy en día ya es bastante. Eso le dijo mi suegra a mi esposa, pensando que yo no estaba oyendo. Lo escuché desde el pasillo mientras cargaba las bolsas del Soriana, y en ese momento entendí algo que me tardé años en aceptar. Estábamos en casa de Doña Refugio, que así se llama mi suegra, un domingo como cualquier otro. Yo había llegado cargando 4 bolsas pesadas porque siempre era yo quien compraba la despensa del fin de semana, no solo para mi casa, sino también para la de ellos. Nadie me lo pedía formalmente, pero tampoco nadie lo rechazaba. Era parte del trato no escrito que existía desde que me casé con Antonella, a quien todos en la familia llaman Toñita. Cuando entré al pasillo, vi la puerta de la cocina entreabierta y las voces de mi suegra y mi esposa llegaron claras, sin filtro. Doña Refugio hablaba con esa seguridad suya de siempre, como quien tiene el mundo perfectamente entendido. No se preocupó por bajar la voz ni por un segundo. Antonella no respondió nada. Eso fue lo que más me golpeó. No dijo, mamá, no hables así. No dijo, Rodrigo me quiere. No dijo absolutamente nada. Hubo un silencio de 2, 3 segundos, y luego el ruido de una cuchara en una olla. Siguieron cocinando. Y yo me quedé parado ahí en el pasillo, con las bolsas en las manos, sintiendo cómo algo frío bajaba desde mi pecho hasta el estómago. Llevo 11 años casado con Antonella. Tenemos 2 hijos, Matías y Renata, de 9 y 7 años. Trabajo en logística para una distribuidora, turno de madrugada 3 días a la semana, y el resto del tiempo me encargo de llevar y recoger a los niños, hacer las compras, pagar los servicios. No soy un hombre perfecto, no lo pretendo, pero en 11 años nunca le fui infiel, nunca la dejé sin dinero, nunca levanté la voz delante de los niños. Pensé que eso contaba para algo. Esa tarde entendí que para mi suegra, y quizás también para mi esposa, yo era simplemente una función, una utilidad doméstica con nombre propio. Y lo que más me pesó no fue lo que dijo Doña Refugio, que siempre fue así, calculadora y fría. Lo que me pesó fue el silencio de Antonella. Entré a la cocina como si no hubiera escuchado nada. Dejé las bolsas sobre la mesa y sonreí. Las 2 me miraron con esa normalidad tranquila de quien no tiene nada que esconder porque nunca consideró que hubiera algo malo en lo que decía. «Ya llegaste, qué bueno», dijo Doña Refugio abriendo una bolsa. Mi esposa me dio un beso rápido en la mejilla y siguió picando verdura. Esa noche manejé de regreso a casa en silencio, con los niños dormidos en el asiento trasero y Antonella revisando su teléfono en el lugar del copiloto. Le miré las manos, los mismos dedos que yo había tomado en el altar 11 años atrás, y pensé, ¿cuánto tiempo lleva ella pensando lo mismo que su madre? No lo dije. Guardé esa pregunta en algún lugar dentro de mí, y seguí manejando. Lo que no sabía esa noche era que eso había sido apenas el primer hilo, y que cuando uno empieza a jalar, el tejido entero se deshace. Las bolsas del Soriana las seguí comprando cada domingo durante 3 semanas más después de ese día. No porque hubiera decidido ignorar lo que escuché, sino porque necesitaba tiempo para entender qué era exactamente lo que estaba viendo. Cuando uno lleva 11 años dentro de algo, se acostumbra tanto a ciertos patrones que deja de reconocerlos como lo que son. Empecé a prestar atención de una manera diferente, no con rabia, sino con los ojos abiertos. Y lo que fui viendo no me gustó. El primer patrón que noté fue el de las decisiones. En nuestra casa, las decisiones importantes siempre pasaban primero por Doña Refugio. No de manera formal, no era que Antonella levantara el teléfono y le preguntara a su mamá si podía cambiar los muebles de la sala.
Era más sutil que eso. Antonella mencionaba algo. Su madre opinaba sin que nadie le hubiera pedido su opinión, y 3 días después esa opinión se convertía en la decisión final de mi esposa. Cuando quise pintar la fachada de la casa de un gris que a mí me gustaba, doña Refugio dijo una tarde que el gris se veía triste y que ella prefería el beige. La fachada quedó beige. Cuando propuse que los niños tomaran clases de natación los sábados, mi suegra comentó que el cloro dañaba el cabello y que ella había leído no sé qué cosa sobre infecciones. Los niños no tomaron natación. Cada vez que yo ponía algo sobre la mesa, aparecía la voz de doña Refugio para inclinarlo hacia otro lado y Antonella la dejaba inclinarlo. Un martes por la noche, mientras los niños dormían, le pregunté a Antonella directamente. Nos sentamos en la sala, yo con un vaso de agua en la mano, ella con su teléfono boca abajo sobre la rodilla, que era la posición que adoptaba cuando sabía que la conversación iba a ser seria. Le pregunté si ella sentía que yo la quería. Me miró con una expresión rara, entre confundida y algo más que no supe leer bien. ¿Por qué me preguntas eso?, dijo. Le dije que necesitaba saberlo, que a veces sentía que mi presencia en esta familia era valorada más por lo que aportaba que por lo que era. Antonella frunció el ceño. Estás siendo dramático, Rodrigo. Y eso fue todo. No hubo conversación. No hubo claro que te quiero. ¿De dónde sacas eso? Solo ese estás siendo dramático que cerró la puerta antes de que yo pudiera terminar de abrirla. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo pensando en los 11 años y en todo lo que había construido con mis manos, literalmente. La casa era mía. La había pagado yo, con crédito a mi nombre y cuotas que salían de mi sueldo. Los niños iban a una escuela privada que costaba lo que costaba cada mes. El auto era mío. Los servicios, la despensa, las vacaciones anuales que hacíamos en julio, todo salía de mi bolsillo. Antonella trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, ganaba lo suficiente para sus gastos personales, y eso era todo lo que aportaba económicamente. Nunca me quejé de eso porque pensé que era parte de lo que uno acepta cuando forma una familia. Pero esa noche, mirando el techo, me pregunté si Antonella alguna vez había pensado en lo que pasaría si yo no estuviera. La respuesta llegó antes de que yo la buscara. Fue un jueves. Yo tenía turno de madrugada ese día y normalmente salía a las 11 de la noche, pero esa semana nos habían dado el jueves libre por un ajuste de horarios. No avisé en casa porque llegué a eso de las 8 de la tarde y pensé simplemente sorprender a Antonella con una cena tranquila. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Los niños ya dormían. Eran casi las 8:30. Fui a la cocina y vi 2 tazas usadas sobre la mesa. No una, 2. Y un olor a perfume que no era el de Antonella. Era un perfume de hombre. Fuerte, como almizcle y madera. Me quedé parado en medio de la cocina sin mover un músculo. Antonella bajó de las escaleras unos segundos después. Cuando me vio, algo cruzó su cara muy rápido, como una sombra que intenta esconderse antes de que prendan la luz. «Llegaste temprano», dijo. «No, qué bueno que llegaste. No, amor, no sabía que venías. Solo llegaste temprano, como si mi presencia en mi propia casa fuera el dato inoportuno de la situación». Le pregunté de quién eran las 2 tazas. Me dijo que había venido su prima Lorena a visitarla. Le pregunté a qué hora se había ido. Me dijo que hacía media hora. Le dije que olía a perfume de hombre. Antonella me miró fijamente y dijo que Lorena siempre usaba perfumes con notas muy intensas, que era cosa de ella. Lo dijo con una calma que me resultó más inquietante que si hubiera gritado. No dije nada más esa noche, pero a la mañana siguiente, cuando Antonella salió a llevar a los niños a la escuela, revisé algo que nunca en 11 años había revisado, su teléfono. Sé que hay gente que dirá que eso estuvo mal. Quizás. Pero cuando uno lleva semanas sintiendo que algo no cuadra y nadie le da respuestas, uno empieza a buscarlas donde puede. No tuve que buscar mucho. En la aplicación de mensajes había una conversación con un contacto guardado como Fer Trabajo. Los mensajes de los últimos 2 días eran suficientemente claros. No había fotos comprometedoras, no hacía falta. Las palabras solas pintaban el cuadro completo. Ayer estuvo bonito, decía uno. ¿Cuándo repite?, decía otro. Y el último, enviado la noche anterior a las 9:15, cuando yo ya debería haber estado en el trabajo. Se fue. Estoy sola. Puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me senté en la orilla de la cama y me quedé así, quieto, durante varios minutos. No lloré.
Sentí algo parecido a cuando uno recibe un golpe fuerte y el cuerpo tarda unos segundos en registrar el dolor. Luego el dolor llegó. Sí, pero debajo del dolor había algo más. Una especie de claridad fría y extraña, como si todo lo que no había querido ver durante meses se hubiera acomodado de repente en su lugar. El nombre del contacto era Fernando. Pregunté con cuidado, sin levantar sospechas, en los días siguientes. Una tarde me crucé con la vecina de enfrente, doña Patricia, una señora de unos 60 años que se la pasa regando sus macetas y que sabe todo lo que pasa en la calle. Le mencioné de manera casual que había visto un carro que no conocía estacionado frente a mi casa unos días atrás. Me describió el carro sin que yo se lo pidiera, una camioneta gris mediana, y añadió que no era la primera vez que la veía. Viene seguido por las tardes, cuando tus hijos están en la escuela. Me dijo con esa naturalidad con la que la gente cuenta cosas que cree que uno ya sabe. Regresé a mi casa caminando despacio. Seguía teniendo 11 años de matrimonio encima, 2 hijos, una hipoteca a mi nombre. Y ahora esto. Podría haberme derrumbado. Podría haber entrado por esa puerta y armado un escándalo que se oyera en toda la cuadra. No lo hice. Me senté en el sillón de la sala, prendí la tele sin verla, y empecé a pensar con mucha calma qué era exactamente lo que quería hacer, porque una cosa es que te rompan el corazón, y otra cosa, muy distinta, es que crean que no te diste cuenta. Esa diferencia iba a costarles muy caro. Los siguientes días los viví en una especie de doble realidad. Por fuera todo seguía igual. Me levantaba, llevaba a los niños, iba al trabajo, llegaba, cenaba con Antonella sin decir nada fuera de lo normal. Por dentro estaba ordenando todo, cada pieza, cada dato, con una frialdad que yo mismo me sorprendía de tener. Lo primero que hice fue hablar con mi hermana Claudia. Somos cercanos desde siempre, y ella es de las pocas personas en mi vida que me dice las cosas como son sin adornarlas. Fui a verla un sábado que Antonella llevó a los niños a casa de Doña Refugio, lo cual me dio 3 horas libres sin preguntas. Le conté todo, lo que escuché en el pasillo, las tazas, el perfume, los mensajes. Claudia me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no me dijo pobre de ti, ni qué mala persona es ella. Me preguntó, ¿y tú qué quieres, Rodrigo? Esa pregunta me golpeó más de lo que esperaba. Nadie me la había hecho en mucho tiempo. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Lo que quería era salir de esa situación con mi dignidad intacta, asegurarme de que mis hijos estuvieran bien, y no permitir que 11 años de mi vida quedaran reducidos a una función de cajero automático que nadie había valorado de verdad. Claudia asintió. Entonces tienes que moverte antes de que ella lo haga. Tenía razón, porque si Antonella decidía pedir el divorcio primero, o si la situación explotaba de manera descontrolada, yo podía perder terreno en todo lo que tenía que ver con mis hijos y con la casa. No por maldad del sistema, sino porque así funcionan estas cosas cuando uno no se prepara. Esa semana empecé a documentar. No contraté a nadie ni hice nada cinematográfico. Simplemente empecé a guardar copias de todos los estados de cuenta bancarios, recibos de pago de la hipoteca, comprobantes de pagos escolares, registros del seguro médico de los niños. Todo estaba a mi nombre porque yo lo había pagado todo. Lo organicé en una carpeta física que guardé en casa de Claudia. También hablé con un conocido que trabaja en mediación familiar. No como cliente, sino de manera informal, para entender cómo funcionaban estas situaciones desde adentro. Me explicó algo que yo no sabía. En casos de separación, la documentación de quien ha sostenido económicamente el hogar pesa mucho cuando se discute la guarda y la pensión. Si yo podía demostrar que había sido el sostén absoluto del hogar durante 11 años, eso me daba una posición muy diferente a la de alguien que simplemente dice haberlo sido. Lo fui armando en silencio durante 2 semanas. Antonella no notó nada. Seguía con su vida normal, con sus tardes libres cuando los niños estaban en la escuela, con sus mensajes a Fer Trabajo, que yo ya no revisaba porque no necesitaba más información. Lo que necesitaba ya lo tenía. El detonador llegó un domingo en casa de Doña Refugio. Estábamos en el almuerzo familiar, los de siempre. Doña Refugio, el hermano de Antonella que se llama Gustavo, su esposa Mirna, y nosotros 4. Los niños estaban en el patio jugando. Yo estaba sentado en la mesa escuchando la conversación cuando Doña Refugio, sin ningún preámbulo, soltó esto. Toñita, ya es hora de que pienses en ti. Tú todavía eres joven. Tienes tiempo de rehacer tu vida. El silencio que siguió fue distinto al de aquella tarde del pasillo.
Esta vez había testigos. Gustavo miró su plato. Mirna se acomodó en la silla. Antonella no dijo nada por 2 segundos. Luego soltó una risa breve y nerviosa. Mamá, por favor, como si fuera una broma menor. Como si yo no estuviera sentado a 1,5 metros de distancia oyéndolo todo. Doña Refugio me miró de reojo con esa expresión suya de siempre, la de quien considera que está diciendo una verdad que todos piensan pero nadie tiene el valor de decir. Y en ese momento yo entendí que no era espontáneo, que Doña Refugio sabía, que Antonella le había contado, o que entre las dos llevaban un tiempo hablando de algo que yo aún no tenía nombre. Levanté mi servilleta de la mesa, la doblé con calma, la puse junto al plato y me excusé diciendo que iba al baño. Salí al pasillo. Respiré hondo 3 veces, y cuando regresé a la mesa terminé el almuerzo sin decir nada. Pero algo había cambiado en mí de manera definitiva. Esa noche, cuando llegamos a casa y los niños se durmieron, le dije a Antonella que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la sala. Ella llegó con esa actitud defensiva previa, la del teléfono boca abajo y la espalda ligeramente tensa. Le dije, sin rodeos, que yo sabía lo de Fernando. No levanté la voz, no la acusé con palabras cargadas de emoción. Solo lo dije como dato, como hecho confirmado. Antonella se quedó sin habla por varios segundos. Luego vino lo que yo ya esperaba. Primero la negación, luego una versión reducida de la verdad, luego las lágrimas. Me dijo que había sido un error, que no significaba nada, que estaba confundida. Le escuché todo sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije 3 cosas. Primera, que no iba a discutir los detalles de lo que había pasado, ni a pedirle explicaciones sobre algo que ya era irreversible. Segunda, que mis hijos iban a seguir siendo mi prioridad absoluta. Tercera, que a partir de ese momento, las cosas en esa casa iban a cambiar, y que cómo cambiaran dependía en buena parte de cómo ella decidiera manejar la situación. Antonella me preguntó si quería el divorcio. Le dije que todavía no había tomado esa decisión, pero que lo que sí había decidido era no seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando claramente no lo estaba. Se fue a dormir al cuarto de visitas esa noche. Yo me quedé en la sala hasta las 2 de la mañana, mirando el techo, pensando en Matías y en Renata y en cómo iba a protegerlos de lo que venía. Porque lo que venía no iba a ser fácil, pero al menos ya no iba a tomarlo por sorpresa. Las 2 semanas siguientes fueron las más tensas que recuerdo haber vivido dentro de esas paredes. Antonella y yo nos movíamos por la casa como 2 personas que comparten un espacio sin compartir nada más. Frente a los niños manteníamos una normalidad forzada que a mí me costaba un esfuerzo enorme y que a Renata, que tiene 7 años pero es más observadora de lo que uno espera, claramente no le estaba engañando del todo. Una tarde me preguntó si mamá y yo estábamos peleados. Le dije que estábamos hablando de cosas de adultos y que ella no tenía que preocuparse. Me miró con esos ojos suyos y no dijo nada más, pero me tomó la mano durante un rato mientras veíamos televisión. Y ese gesto simple me dolió más que cualquier conversación que hubiera tenido con Antonella en semanas. Doña Refugio empezó a llamar con más frecuencia. No me llamaba a mí, por supuesto, llamaba a su hija, pero Antonella tomaba esas llamadas en la cocina o en el cuarto con la puerta cerrada, y cuando salía tenía una expresión distinta, más decidida, como si su madre le estuviera dando instrucciones. Eso me preocupó más que la infidelidad en sí, porque la infidelidad podía ser quizás un error de una persona que se perdió en algo. Pero Doña Refugio, involucrada activamente en la estrategia de su hija, era un problema de otro tipo. Un miércoles por la tarde recibí una llamada de Gustavo, el hermano de Antonella. Eso fue raro porque Gustavo y yo nunca habíamos tenido una relación cercana, nos llevábamos bien en los almuerzos familiares, pero no éramos amigos. Me dijo que quería tomar un café, que tenía algo que contarme. Nos vimos al día siguiente en una cafetería cerca de su trabajo. Gustavo llegó con cara de quien viene a hacer algo que le cuesta. Se sentó, pidió su café y sin muchos rodeos me dijo que su mamá y Antonella llevaban al menos 2 meses planeando pedirme el divorcio de una manera que les dejara la casa. Mi mamá dice que como ustedes viven ahí con los niños, Toñita puede pedir que se te ordene salir mientras dura el proceso, me dijo. No sé si es verdad o no, pero mi mamá está muy segura de que funciona así. Le pregunté por qué me lo decía. Me miró un momento antes de responder. Porque tú has sido buen esposo y buen padre, y porque lo que están planeando no me parece justo. No le pregunté más. Le agradecí, pagué los cafés y salí. Llamé a Claudia desde el estacionamiento y le conté todo.
Esa misma tarde nos reunimos en su casa y repasamos toda la documentación que yo había estado juntando. Claudia conocía a alguien que trabajaba en mediación familiar con experiencia en estos procesos. No como abogado, sino como orientador. Lo llamamos esa noche. La orientación fue clara. Si yo tenía toda la documentación que demostraba que había sido el proveedor exclusivo del hogar durante 11 años, si la casa estaba a mi nombre con hipoteca vigente que yo pagaba, y si podía demostrar presencia activa y constante en la vida de mis hijos, mi posición era sólida. Lo que doña Refugio le había dicho a Antonella sobre que podían pedirme que saliera de mi propia casa era una versión muy distorsionada de cómo funcionan realmente estas cosas. Esa semana tomé la decisión. No porque quisiera hacer daño, sino porque no podía seguir viviendo en esa espera. Llegué a casa un viernes por la tarde. Los niños estaban todavía en la escuela y encontré a Antonella sentada en la sala con su teléfono en la mano. Le dije que había decidido que quería el divorcio, que no era una amenaza ni una negociación, era una decisión tomada, que mis hijos iban a seguir teniendo todo lo que siempre habían tenido de mi parte, pero que yo no iba a seguir siendo la función económica de un matrimonio que no existía. Antonella me miró con una expresión que no esperaba. No era tristeza, era cálculo. ¿Y la casa?, preguntó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. La casa está a mi nombre, respondí. La hipoteca la pago yo. Eso no cambia. Se levantó y fue a su cuarto. Minutos después la escuché hablar por teléfono. Reconocí el tono que usaba cuando hablaba con su mamá. Lo que vino después fue el capítulo más difícil, pero también el más revelador. Doña Refugio apareció en mi casa un sábado por la mañana sin avisar. Llegó con Gustavo como chofer y se bajó del carro con esa seguridad suya de siempre, como si los años le hubieran dado el derecho a entrar a cualquier espacio sin permiso. Toqué la puerta antes de abrir porque los niños estaban adentro, me dijo. Yo abrí y me quedé en el marco de la puerta sin hacerla pasar. Necesitamos hablar tú y yo, dijo. Doña Refugio, si tiene algo que hablar conmigo, puede decirlo aquí. Eso la desconcertó. Estaba acostumbrada a que yo cediera el espacio, a que fuera yo quien se hiciera a un lado. Se recompuso rápido y empezó a hablar de los niños, de que los niños necesitaban a su mamá, de que yo estaba siendo egoísta al no darle a Antonella las condiciones para quedarse en la casa, de que una madre no puede criar a sus hijos sin un techo estable. Todo dicho con esa mezcla de dramatismo y lógica retorcida que ella manejaba también. La dejé terminar. Luego le dije algo que llevaba tiempo guardando. Doña Refugio, yo escuché lo que le dijo a su hija ese domingo en su cocina. Lo del gas y la luz y las colegiaturas. Lo escuché todo. Se quedó quieta. Y lo que sé ahora es que usted nunca me vio como parte de su familia. Me vio como un proveedor. Y su hija aprendió eso de usted. Gustavo, que había escuchado desde el carro con la ventana abierta, bajó la vista. Doña Refugio abrió la boca y la cerró 2 veces antes de decir algo. Cuando habló, su voz ya no tenía la misma seguridad. Eso no es lo que quise decir. No importa lo que quiso decir. Importa lo que dijo. Cerré la puerta. Adentro, Antonella había escuchado todo desde las escaleras. Cuando me volteé a verla, tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Me miró un momento y luego subió sin decir nada. Esa tarde fui al parque con Matías y Renata. Compramos helados y nos sentamos en una banca. Matías me preguntó si nos íbamos a mudar. Le dije que habría cambios, pero que él y su hermana iban a estar bien siempre. Renata apoyó la cabeza en mi brazo y se quedó así, comiendo su helado en silencio. En ese momento entendí con toda claridad cuál era la única pelea que valía la pena ganar. El proceso de separación duró 4 meses. No fue rápido, no fue limpio, y hubo momentos en que quise simplemente terminarlo de cualquier manera para dejar de vivir en esa tensión. Pero cada vez que me tambaleé, pensé en Matías apoyando su cabeza en mi brazo en el parque, y eso fue suficiente para seguir ordenado. Antonella intentó 2 veces revertir la situación. La primera fue con lágrimas. Una noche que los niños ya dormían, se sentó frente a mí en la cocina y me dijo que lo de Fernando había terminado, que había sido un error, que si yo le daba una oportunidad podíamos empezar de nuevo. No lo dijo con convicción, lo dijo con el tono de alguien que está probando si la estrategia funciona. Le respondí que no, sin crueldad, pero sin dudas. La segunda fue por medio de doña Refugio, que intentó convencer a Claudia de que yo estaba siendo terco e injusto. Claudia me llamó riéndose. Me dijo que tú eres demasiado orgulloso para tu propio bien.
Le dije a Claudia que le agradeciera a doña Refugio la evaluación. Lo que Antonella y su madre no calcularon bien fue lo de la documentación. Cuando el proceso avanzó formalmente y se puso sobre la mesa quién había sostenido el hogar, quién pagaba la hipoteca, quién tenía la guarda de hecho de los niños en términos de presencia y actividad diaria, el panorama no era el que ellas esperaban. La casa, al estar a mi nombre con hipoteca activa que yo pagaba, no podía simplemente asignársele a Antonella como si fuera un bien ganancial sin más. Y la guarda, dado que yo llevaba años siendo el encargado principal de la rutina de los niños, tampoco era un tema de fácil resolución para el lado de ella. Antonella terminó aceptando una custodia compartida con residencia principal de los niños conmigo, y ella con visitas amplias los fines de semana y periodos vacacionales. No fue lo que su madre le había prometido que iba a conseguir. Doña Refugio, cuando se enteró del acuerdo, llamó a Gustavo furiosa. Gustavo me lo contó después, sin mucho detalle, solo me dijo que su mamá estaba muy molesta con cómo resultó todo. Le respondí que lo entendía, que a veces las cosas no salen como uno planea cuando planea a costa de otra persona. Fernando, el hombre de los mensajes y la camioneta gris, desapareció del panorama de Antonella aproximadamente 6 semanas después de que la separación se hizo oficial. Según Mirna, la esposa de Gustavo, que de vez en cuando me actualizaba sin que yo se lo pidiera, Fernando resultó estar en una situación complicada en su propia casa y no tenía ningún interés real en formalizar nada con Antonella. Lo que había sido, al parecer, era una aventura sin más peso que eso. Antonella se quedó sola con las consecuencias de 11 años de decisiones, con un departamento rentado que pagaba con su sueldo de medio tiempo, y sin la red de contención económica que yo había representado durante todo ese tiempo. Doña Refugio tuvo que ajustar sus propias expectativas. Sin mi despensa dominical y sin mis aportaciones informales a su hogar, que yo no había calculado conscientemente hasta que dejaron de existir, las cosas en su casa se pusieron más ajustadas. Gustavo me contó meses después que su mamá había tenido que retomar un trabajo de medio tiempo que había dejado hacía años. No sentí satisfacción por eso. Sentí, más bien, una especie de alivio tranquilo, como cuando uno deja de cargar algo muy pesado y el cuerpo tarda unos minutos en registrar que ya no pesa. Hoy Matías tiene 10 años y Renata 8. Viven conmigo de lunes a viernes y con su mamá los fines de semana. Los dos están bien. Están en la misma escuela, siguen con sus rutinas. Renata ya tomó clases de natación, 2 ciclos completos, y el cloro no le ha dañado el cabello para nada. Me mudé a una casa más chica que la anterior, pero que es completamente mía, sin deudas pendientes de ningún tipo, en un barrio tranquilo, con un jardín pequeño donde los niños juegan los domingos. Claudia viene cada 2 semanas a comer y trae a sus hijos para que jueguen con Matías y Renata. Hace unos meses empecé a salir con una mujer que se llama Lorena, no la prima de Antonella, otra Lorena. Se ríe de esa coincidencia cada vez que la cuenta. Trabajamos en el mismo sector. Es directora de operaciones en una empresa de distribución del norte de la ciudad. Es directa, puntual, y no tiene ningún interés en que yo le pague la luz ni el gas. Antonella y yo nos vemos cuando entregamos a los niños. Somos cordiales. Hay una distancia que no va a desaparecer, y los dos lo sabemos, y ninguno de los dos pretende lo contrario. Doña Refugio no me llama. No la llamo. Eso también es una forma de paz. A veces, cuando cargo las bolsas del mercado un domingo por la mañana, me acuerdo de aquel pasillo, de las voces que llegaban desde la cocina, de las bolsas del Soriana en mis manos y del frío que sentí en el pecho. Y pienso que si no me hubiera quedado quieto en ese pasillo escuchando, si hubiera entrado haciendo ruido como siempre lo hacía, quizás hoy seguiría siendo la función económica de una familia que nunca me vio de verdad. A veces las cosas que más duelen son las que más nos salvan. Uno siembra lo que cosecha. Doña Refugio sembró durante años la idea de que yo valía por lo que pagaba. Terminó pagando ella las consecuencias de esa lección.